Eh, Buenas noches, doctor. Pregunta Elena Sánchez. ¿Es posible que un psicópata sea víctima de su hija psicópata? No. Los psicópatas no atacan a otros psicópatas porque el perro no come carne de perro. El lobo no ataca al lobo. Y para que un psicópata deprede a alguien es porque ese alguien es depredable. Y obviamente robarle la cartera a quien no la tiene es muy difícil. Por tanto, no, el diagnóstico está mal hecho. No es un psicópata frente a otro psicópata, sino hay alguna parte que no está bien entendida o bien diagnosticada. Adriana Cortés, gracias por el superchat desde México. ¿Qué recomienda hacer? Me hizo la triangulación con alguien de mi trabajo. Cada vez que la veo me sudan las manos, me pongo nerviosa y me duele la panza. Bueno, eso quiere decir que siguen activos los mecanismos de adicción al perpetrador. Y la triangulación es algo que objetivamente duele, pero duele mientras existe un vínculo traumático. Y eso manifiesta, Adriana, que tienes pendiente el trabajo terapéutico de desactivación del estrés postraumático. Cuando desactiváis ese vínculo traumático, que triangule con una persona o con otra es irrelevante. Vais a observar con la indiferencia de quien observa un animalito, un insecto, a esa persona a la que antes habíais colocado en un pedestal o teníais ese vínculo tan tremendo que os hacía sufrir. Pero ese vínculo hay que desactivarlo y no es el paso del tiempo el que lo desactiva. Eso de que el tiempo lo cura todo, sí, lo cura todo excepto el trastorno de estrés postraumático, y lo que produce el tiempo en el trastorno de estrés postraumático es su cronificación y da paso a problemas más severos y más crónicos que cuesta luego erradicar. Pepito Mosquitou, a través de la morfopsicología se puede determinar que una persona sea psicópata. Si por morfopsicología se refiere a la forma de su cuerpo, de su cabeza, de su nariz o sus ojos, todo esto es pura propaganda. Sé que hay algunos youtubers que tienen vídeos extraños, a mí me hacen reír, bueno, la verdad es que no los veo, pero sí veo alguna de los títulos. ¿Cómo se ríe el psicópata? ¿Cómo hace con el codo el psicópata? ¿Cómo utiliza las herramientas esta o la otra un psicópata? Bueno, todo esto son propagandas un poco, bueno, extremas. Extremas. Pregunta Hanna Barrios, miembro de la Conferencia Cero, miembro muy antiguo, gracias Hanna. Doctor Iñaki Piñuel, ¿hay webinar Familia Cero? Todavía no hay a la vista un webinar Familia Cero. Sí tenemos el 30 de diciembre el último webinar Amor Cero del año, al que estáis invitados si queréis participar. Es un webinar online y es un webinar que tiene un costo relativamente modesto. Todavía quedan algunas plazas y lo tendremos el penúltimo día del año, el 30 de diciembre, creo que es 5 de la tarde a 10 de la noche, hora española. Animaros, puede ser un buen momento la recuperación, el periodo navideño y terminar el año con buen pie para empezar aún con mejor pie el próximo año. Más cuestiones. María, ¿cómo abrir los ojos a mi hija adolescente para que vea la realidad? Me difama con ella y la manipula. Mi hija me dice te quiero, pero no quiero quererte. Bueno, esa ambigüedad, María, es normal. Si vosotros habéis sido víctimas de la seducción psicopática, ¿cómo pretender que vuestros hijos no sean víctimas cuando además es un progenitor psicópata el que está al otro lado? Esa batalla va a durar muchos años, a veces media vida, y no se va a resolver porque tú hagas algo correctamente. Os recomiendo siempre que cuando se trate de hijos en común, os centréis en desarrollar vínculos saludables, sobre todo que garanticéis la base segura de apego, que es verdaderamente la garantía para el futuro de que vuestros hijos no sean vulnerables a actuaciones psicopáticas de otro tipo. El trabajo con los hijos en los que hay psicópatas que comparten la custodia o tenéis hijos en común es un trabajo de mucha paciencia y os requiere desactivación emocional. Si vuestros hijos ven que estáis alterados, que salís de quicio, es más fácil para vuestro ex psicópata manipular la situación y presentaros como personas desquiciadas. Recordad que la víctima de estrés postraumático
tiene un síntoma nuclear que es la irritabilidad, y que esa irritabilidad, si no la tratáis, va a proyectarse contra vuestros propios hijos. Y eso le da nuevas oportunidades y garantías al psicópata para manipular la imagen social. Isabel Pérez, muchas gracias por el superchat. Pregunta, ¿por qué a algunos canales de YouTube a la víctima se le llama suplemento? ¿Eso existe? ¿De dónde sacan esa información? Bueno, se le llama suplemento, se le llama complemento, se le llama alimento, todo menos víctima, que es la verdad. Ninguna víctima es ni complementaria, ni alimento, ni suplemento. Las víctimas son personas que pasaban por allí y que han sido por diferentes razones elegidas como targets por alguien que es el responsable último, el culpable único de lo que ha pasado. Intentar a las víctimas denominarlas con esta o aquella denominación, que no es más que un modo de etiquetarlas negativamente para inducir más o menos tácita o más o menos expresamente su culpabilidad, es una estrategia típica de los mercaderes de la culpabilidad. Personajes que viven de culpabilizar a las víctimas, haciéndoles entrar en procesos de psicoanálisis o de coaching eternos porque buscan encontrar lo inencontrable, y es la culpabilidad en la víctima. Busca razones en su supuesta complementariedad o en supuestos rasgos que tienen las víctimas y que obviamente no van a encontrarse nunca. Por eso esas terapias se eternizan intentando encontrar lo que no puede ser encontrado. Intentar curar lo que no puede ser curado. Intentar explicar desde la mentira la verdad de la inocencia de las víctimas es siempre una estrategia abocada al fracaso. El problema es que muchos de estos mercaderes de la culpabilidad viven de ella, y las víctimas mal informadas, las víctimas incautas, ingenuas, siguen queriendo creer, también dañadas por el propio actuar de los psicópatas, quieren creer que hay algo de verdad en que ellas, las víctimas, son culpables. No hay nada de verdad en esta versión, no es más que una versión más del error básico de atribución, el mecanismo de defensa por el cual se percibe unánimemente que las víctimas algo son o algo tienen para ser víctimas, cosa que es totalmente falsa. Diana Toledana dice, madre narcisista maligna, pienso sin cesar en la muerte de mi madre, a veces la deseo, en sueños yo mismo siento las ganas de provocársela. ¿Es normal? Sí, es completamente normal. A veces las víctimas de psicópatas y narcisistas se sorprenden y se asustan descubriéndose a sí mismos masturbando mentalmente la muerte, el fallecimiento o el asesinato de sus psicópatas o narcisistas. Esto es normal, es una reacción de daño, y esto a personas normales e incluso bastante bondadosas les genera una inmensa desazón, desconcierto y una gran culpabilidad. El daño psicológico explica esto. Y obviamente esto no te convierte en un psicópata ni en una personalidad maligna. Es una reacción de trauma completamente normal. Te diría como psicoterapeuta que no te dejes llevar de ese odio, porque el odio es un veneno que tú bebes para que le haga daño a otro. Al final, a quien te hace daño es a ti, el que te está destruyendo tu resistencia psicológica, a quien está hipotecando su tiempo y su energía, a quien está invadiendo su vida es a ti, mientras que el psicópata, el narcisista, la personalidad maligna o malvada o perversa o manipuladora sigue con su vida sin inmutarse. Tú estás quemándote las pestañas, desgastándote en un odio que no afecta para nada a la persona. Soniarte pregunta, doctor, ¿es normal que se me haya borrado el rostro del psicópata? Por supuesto, muy típico y habitual. Lo extraño, pero su rostro se me ha desdibujado de la memoria. Me ocurre enseguida cada vez que implemento el contacto cero. Lo primero que se te borra es su cara, su faz, y al final se te borra todo lo demás. Y cuando finalmente recuerdes a esa persona que estuviste vinculada a ella, que te costó tanto sufrimiento, te sorprenderás descubriendo que hoy, años después, meses después, no significa nada, no te altera para nada su recuerdo. Incluso si puedas verla en la calle, la gente se sorprende de que no ha generado la típica reacción de desazón, de flashback, porque han superado el trauma. Y es importantísimo, por tanto, centrar la recuperación
no simplemente en el contacto cero y ya nada más, sino en utilizar ese contacto cero para elaborar el duelo, desactivar el trastorno de estrés postraumático y desensibilizar ese trauma, haciendo que finalmente el resultado es que has sacado de tus neuronas al agresor, por tanto has sacado su imagen, se ha desdibujado su cara, pero también todo lo demás. Y eso es el triunfo final. Has logrado pasar página, sobrevivir al paso del huracán de fuerza 5 por tu vida. Enhorabuena. Fabiola Macías dice: hola doctor, muchas gracias por todo. Yo he podido salir adelante después de 2 parejas y los daños de una familia cero. No sé qué puedo hacer. Pues es que no has podido salir adelante porque el paso del tiempo no te hace salir adelante. Solamente el contacto cero, insisto, es una medida necesaria pero no suficiente. Tenéis que dirigiros para haceros evaluar del probabilísimo estrés postraumático que tenéis y buscar los especialistas que os curen, pero especialistas acreditados, que muestren conocimiento acreditado y experiencia acreditada en trabajar con víctimas del mismo tipo. No os sirve la psicoterapia tradicional. Por supuesto, desrecomiendo completamente el psicoanálisis, que es contraproducente en todos los casos de victimización. Desaconsejo las terapias positivas, los coach positivos que creen que a base de apretar puños o exigirle al cliente buenas vibraciones se resuelven problemas de estrés postraumático. La desactivación del trauma requiere herramientas específicas y, por tanto, el contacto cero y el paso del tiempo no garantiza más que dentro de 5, de 10, de 15 años estés con el mismo trastorno de estrés postraumático, pero simplemente más mayor, más vieja. Más preguntas. Dice Karina Galicia: hola doctor, quiero salir de esta situación, tengo más de 12 años así, ¿cuál es el primer paso? Me preocupa que mis hijas consigan una pareja como la mía cuando sean mayores. Pues le vuelvo a decir lo mismo, 12 años así significa que han sido 12 años de contacto no cero y de no recuperación. Por tanto, no crea usted que el paso del tiempo le va a librar de nada. El paso del tiempo nos hace más mayores y con un sufrimiento garantizado mucho más vulnerables y con mucha mayor carga de trauma. María pregunta: a ver qué se me fue. ¿Cómo lidiar con la culpabilidad de no querer tener contacto con mi familia? Fui chivo expiatorio y pensar que no iría ni al funeral de mi madre me hace sentir psicópata. Vuelvo a decir que toda la programación social en favor de la vinculación biológica, de la familia biológica, no es más que eso, programación social, y que contra esa programación social prevalece el derecho de la persona a buscar y elegir los medios de su felicidad y de preservarse del daño de otros. Si en tu familia te consideran un chivo expiatorio, si en tu familia te revictimizan, si en tu familia no derivas más que maltrato, hostigamiento, acoso, culpabilización, quizás ha llegado el momento en que te digas la verdad que no te has querido decir hasta ahora, y es que sencilla y llanamente no tienes familia. La verdadera familia es quien te cuida, quien te protege, quien respeta tus límites, quien te nutre, quien te alimenta, no solamente físicamente cuando eres pequeño, sino emocionalmente todo el resto de tu vida. Y si eso no se produce, es señal quizás de que ha llegado el momento de que aceptes la verdad de que eres huérfano de familia y busques en las personas que de verdad puedan validarte y quererte a esa verdadera y auténtica familia. Para muchas víctimas de familias cero, la única familia que existe es la familia de sustitución que han encontrado en su consejo de sabios, en las personas que los apoyaron, que los ayudaron en momentos críticos y que, por cierto, no son sus familiares, sino personas que, sin tener ningún vínculo biológico, sin embargo, se portaron correctamente y fueron herramientas de salvación en momentos difíciles de oscuridad de sus vidas.